39. Aleluya. Evangelio de Juan, que está en el Nuevo Testamento, el capítulo 5, el versículo 39. Vamos a ponernos en pie un momento para leerlo, ¿verdad? Y así reverenciar esta palabra. Dice la palabra del Señor así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor, esta es tu palabra, te pedimos que ella glorifique tu nombre y tu Espíritu Santo le haga fructificar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Amén. Bueno, estas palabras fueron dichas. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. Y las personas que le estaban escuchando estaban cuestionando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Mesías. Y Jesús le dijo: escudriñen las Escrituras, porque ustedes, que bien saben que por ahí viene la vida eterna, ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. De alguna manera, esto es uno de los mandatos de Jesús: escudriñar las Escrituras. Ahora, ¿qué cosas son las Escrituras? Y ustedes que saben de Biblia, ¿cuántos libros tiene las Escrituras? La Biblia. 66 libros. A ver, ¿quién me dice más? ¿Cuánto tiene el Antiguo? ¿Cuánto tiene el Nuevo? 49 el Antiguo, 37 el Nuevo Testamento. Muy bien, ustedes son eso, ¿eh? 39 y 27, ¿no? 39 y 27. Aleluya. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿verdad? El asunto es que estas sagradas Escrituras, cuando Jesús estaba hablando, lo que hasta ese momento estaba escrito era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 39 libros del Antiguo Testamento era lo que estaba escrito hasta ese momento. Sin embargo, posteriormente, el Espíritu Santo quiso que también en nuestras Sagradas Escrituras estuvieran los libros escritos por los apóstoles, ¿verdad? Aquellos que fueron escritos como palabras de Dios para nuestras vidas. Dentro de ellos los evangelios que narran la historia de Jesús, donde están los mandatos de Jesús, las enseñanzas de Jesús y todo acerca del sacrificio y la resurrección para vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en total tenemos 66 libros, ¿verdad? Ahora, por encima de todas estas cuestiones, hay que reconocer que la Biblia ha sido atacada por el enemigo. Muchas veces y en muchas ocasiones, diferentes imperios, autoridades, gobiernos han tratado de erradicar la Biblia. La Biblia ha sido atacada, ha sido quemada de manera masiva, pero siempre Dios ha permitido, ¿verdad? Siempre Dios ha permitido que la Biblia permanezca. Aun cuando en algunas ocasiones se ha pensado que ya se va a erradicar, que se va a olvidar la Biblia, que nadie más se va a acordar de ella, vuelve a surgir la Biblia y palabra de Dios. Gloria a Dios. La Biblia, en medio de todos esos conflictos, uno de los grandes problemas ha sido cuando dentro del seno de la iglesia incluso ha tratado de callar la voz de la iglesia, de la voz de la Biblia. Mire usted. Pero siempre Dios ha levantado hombres, mujeres, personas de fe que han logrado restaurar el valor de la palabra de Dios. En la historia, uno de esos hombres fue Martín Lutero. Fue uno de los responsables de la escritura
de nuestros artículos de fe, de nuestra doctrina acerca de la Biblia, que dice, la Biblia es máxima autoridad en materia de fe y conducta. En materia de fe y conducta, nadie está por encima de la Biblia. ¿Qué significa nadie? Nadie está por encima de la Biblia en cuestiones de fe y en cuestiones de conducta. Significa que ni Donald Trump, Ni la Constitución. ni la Constitución, ni el Papa, ni el Obispo, nadie está por encima de la Biblia. Amén. En cuestiones de fe y en cuestiones de conducta, la Biblia es máxima autoridad. Eso está en nuestro libro de disciplina. Ciertamente, toda organización humana, eclesiástica, toda iglesia debe someterse a la Biblia. Toda organización humana, aunque se llame cristianismo, tiene que someterse a la Biblia. Toda intención, por buena que sea, debe probarse con la Biblia. Toda profecía, por prestigioso que sea el profeta o la profetisa, tiene que ser medido con la Biblia. Amén. La Biblia es máxima autoridad en materia de fe y de conducta. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Y dentro de esa historia, donde hubo tantas personas que contrarrestaron la Biblia, voy a empezar por hablar de un papa, Inocencio II, en el año 1199, medioevo, que prohibió leer la Biblia. ¿A quién se le ocurre? Siendo un representante supuestamente de la iglesia cristiana, prohibió leer la Biblia, so pena de muerte. El que leyera la Biblia lo mataba. ¿Cómo van a pensar que un líder de la iglesia va a hacer algo como eso? Bueno, más que eso, en todas las iglesias solo podía haber una Biblia escrita en latín y había que leerla en latín, aunque nadie entendiera latín. El culto había que darlo en latín, y este hombre, Inocencio II, fue capaz de hacer algo como eso. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué él hizo eso? Bueno, yo tengo una respuesta. Dígalo. Bueno, en primer lugar, en aquel tiempo, entre más la gente sabía menos, más dominio había en la iglesia sobre esa gente. Claro. ¿Qué pasa? Que si el pueblo sabía lo que decía el Antiguo Testamento, la verdad estaba ahí, pero la iglesia no quería que se conociera la verdad, porque así estaban amarrados a su papá. Exactamente. Una de las cuestiones era justamente que este papa había promulgado la infalibilidad papal. Lo que él dijera era palabra de Dios y nadie podía cuestionar. Vaya. Entonces no le convenía Estorbaba la que la Biblia. gente leyera la Biblia, porque iba a estorbar, y por años la iglesia defendió ese argumento. No fue hasta el año 1500 con Martín Lutero, 1513 con Martín Lutero, que Martín Lutero comenzó la reforma protestante. Y dentro de esa reforma protestante, una de las cosas prioritarias que Martín Lutero defendió fue la Biblia. Se apegó a la palabra de Dios, y por la palabra de Dios empezó a decir: el Papa está equivocado, esto está equivocado, las indulgencias están equivocadas, la infalibilidad papal es una equivocación. ¿Por qué? Por la Biblia, Martín Lutero empezó a decir todos los errores de la iglesia.
y empezó a defender la salvación por la gracia, la fe, solamente la fe en Cristo Jesús es el que salva, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso le costó caro a Martín Lutero. En una ocasión fue llevado a una corte, bueno, el Papa lo excomulgó y aparte de eso lo llevaron a una corte y él sabía, en esa corte le pidieron que se retractara, como ya el Papa le había pedido que se retractara, el emperador le pidió que se retractara. Si no se retracta, él sabía que lo pelaban al moñito, como se dice, ¿verdad? Hay algo que él escribió que yo quiero leerle, ¿no? Dice, Lutero respondió, que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Entonces después dijo, no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Él sabía, fíjese usted, él sabía que decir esas palabras era que lo iban a matar. Bueno, no lo lograron matar porque Dios le salvó la vida milagrosamente, porque eso era pena de muerte, porque le estaban pidiendo las autoridades políticas y las autoridades religiosas que se retractara de decir lo que estaba diciendo, lo que estaba argumentando. Y por supuesto él dijo, todo lo que he dicho, lo he dicho apegado a la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo retractar. La palabra de Dios es máxima autoridad en materia de fe y de conducta. Como yo le dije, al final no lo mataron, pero pasó un susto. Pasó un susto y lo condenaron. ¿Cuánto? Pasó unos cuantos sustos, ¿verdad? Y Dios milagrosamente lo salvó en esa ocasión. Ahora, para apelarnos nosotros sabemos que en el mundo hay muchos criterios acerca de la Biblia. Mire usted, hay muchos criterios acerca del Evangelio y acerca de la Biblia. Señor. De la misma manera que hay personas que cuando alguna iglesia se desvía, dejando atrás la palabra de Dios y entrando en intereses políticos o económicos, siempre Dios levanta a alguien, como Martín Lutero, a decir, no, la palabra de Dios dice esto, y es por aquí. Amén. Bueno, también, por otra parte, es cierto que cuando hay una iglesia que cumple la palabra de Dios, muchas veces se levantan gente del diablo para tratar de tergiversar. Sí. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y así han surgido sectas de personas que se creen semidioses y lo único que hacen es tergiversar la palabra de Dios y tratar de desviar a la gente de la palabra de Dios. Pero el cristiano tiene que tener la responsabilidad de seguir la palabra de Dios. Vamos entonces a buscar algunos versículos bíblicos que son importantes. Por supuesto, si vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios y de la repercusión de la palabra de Dios en la vida cristiana, hay que ir a la palabra de Dios. Amén. Porque criterios hay muchos. Hay algunos que dicen la Biblia hay que desmitologizarla porque fue escrita con mitos y por lo tanto hay que reinterpretarla y escribirla en el sentido actual, moderno, científico, y lo que tratan es de desacreditar la Biblia. Confundir. Negativo. O confundir.
Hay otros que dicen no, porque la ciencia y la sociología dicen que esto no es así, que es de otra manera, por lo tanto ese libro viejo hay que coger lo que conviene y lo que no conviene dejarlo aparte, etcétera, etcétera. Pero negativo, la Biblia sigue siendo palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar ahí 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos del 15 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos del 15 al 17. ¿Quién lo va a leer? Alejandro. ¿Cuál capítulo? 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos del 15 al 17. Está aquí. Perfecto. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Amén. las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactir, para corregir, para instruir en justicia, en fin, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Amén. Ven, aleluya. Y ahí está uno de los principios de nuestra doctrina, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos que los autores de la Biblia, que se escribió en una época bien amplia, desde Moisés hasta Juan, pasaron más de 1000 años, pero varios autores escribieron, pero todos fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo de Dios inspiró a esos autores para escribir. Por supuesto que escribieron en un idioma humano, escribieron con los marcos del pensamiento humano, pero la inspiración viene de Dios. Amén. Y toda la escritura, como dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Se está refiriendo, por supuesto, a la Biblia, se está refiriendo a lo que está contenido dentro de eso. Por tanto, nosotros tenemos que respetar la Biblia como palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios tiene que ser conocida, escudriñada, como decía Jesucristo, y respetada, que significa obedecida. Amén. Porque conozco personas que se saben la Biblia de memoria, pero no la ponen en práctica. No hacen nada con saberse la Biblia de memoria. Si ni la obedecen, ni le interesa. Muchas veces solo la usan como pretexto para alguna de sus motivaciones. La Biblia tiene que ser la guía. ¿Qué dice? Se lo saben de memoria. Salmo 119, 105. Eso se lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Eso es. Por lo tanto, la Biblia no solamente hay que leerla, hay que escudriñarla, tiene que ser nuestra guía, ¿verdad? Sí, Señor. La palabra de Dios debe ser nuestra guía. Vamos a buscar algunos versículos bíblicos donde vamos a analizar cómo la iglesia primitiva usaba la palabra de Dios aún para predicar a Jesucristo. Y para la vida cristiana, para el Evangelio de Jesucristo, incluso el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían en la mano en ese momento, lo usaban para predicar a Jesucristo y decir: Jesucristo es el Salvador, Él es el Mesías, es el único camino de salvación. Amén. Vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Leo. Lo tiene Angelina, ¿no? ¿Lo encontraste, Angelina? Sí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin
paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire usted, ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo también, dice, las cosas que se escribieron, está hablando del Antiguo Testamento, dice, fueron escritas para nosotros, para nuestro beneficio, para consolación, ¿verdad? A fin de que la palabra de Dios sea. Mire qué lindo, ¿verdad? Así que pone de manifiesto eso. De tal manera que podemos decir categóricamente, Dios permitió, inspiró la palabra de Dios para mí y para toda la humanidad. Dios estaba pensando en mí, en mi vida, en mi bienestar. Usted va a una librería y es asombroso la cantidad de libros que hay. 7 claves para ser feliz, 10 actitudes para ser feliz, 10 claves para triunfar, 7 pasos para no sé qué, y libros y libros y libros. Allá arriba hay una cantidad de libros para niños, son cajones y cajones, diferentes libros para niños, ¿verdad? Mire que hay libros, ¿verdad? Sí. Pero dice que Dios escribió la Biblia. Bueno, escribieron los autores, pero inspirados por Dios, para ti. Amén. Para tu bienestar, para tu Para mí. consolación, para tu edificación, para tu restauración. Fue escrito para mí. Dios pensó en ti. Pastor, Señor. Ajá. yo quiero llegar a algo. El que escudriña la Biblia verá al final, toda la Biblia lo dice, si usted está enfermo, busque tal versículo y busque tal cosa. Bueno, hay Biblias que lo tienen, hay otras Sí, que no lo por lo tienen. menos tengo Pero una. lo cierto es que en la Biblia hay para todo. Para ¿verdad? todo, para todo. Aleluya. Sí. Eso es importante. Y esos versículos están ahí, ¿verdad? Y sirven de edificación, de consolación, Sí. para levantar la fe, Todo, para fortalecer todo, el espíritu, todo. para tener una palabra de Dios para nuestras Sí, vidas. Señor. Para nuestros padres. Amén. Ahí está. Hechos 18, 28. El libro de los Hechos. Ahora vamos a centrarnos en el libro de los Hechos. Ahí estaba la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo. Mire cómo la iglesia usaba la Biblia. Hechos 18, 28. Sí, que he hecho. Ya, aquí. 18, 28. Sí. 18, 28. Está aquí. Dilo. ¿Lo leo? Sí. Bueno. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Aleluya. Mire usted qué interesante ese versículo bíblico. Había una discusión. Ahí estaban los judíos que supuestamente se sabían el Antiguo Testamento Sí. de memoria. Pero ahí estaba el apóstol para decir que Jesucristo es el Salvador. ¿Cómo él podía poner argumentos sólidos? La Biblia. Y Amén. con la Biblia le decía, mira, aquí está Jesucristo, es el Salvador, es el Mesías. Jesucristo Amén. es el Hijo de Dios. Aleluya. No lo hacía argumentando que si la filosofía, que si la ciencia, que no. Las Escrituras es Sí, la Señor. base de nuestra fe. Hechos 17. Amén. Hechos, capítulo 17, ahí mismo el capítulo anterior, los versículos 10 y 11. Capítulo 17, 10 y 11. Ahora Alejandro deja que otro lea, para que también otro lea. Que Alejandro está ahí rápido con el teléfono. Es campeón. A ver, Hechos 17, 10 y 11. ¿Quién lo tiene, Vanessa? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Hechos 17, 10 y 11. Sí, lee eso. A Berea. Sí. Hasta Berea, y ellos haciendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, Ajá. pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire usted, interesante. El apóstol Pablo llegó a Berea y allí había una comunidad de judíos.
Y el apóstol Pablo empezó a enseñarle y a hablarle de Jesucristo como el Salvador. Pero dice que estos no le refutaron ni empezaron. Dijeron, pero tú dices que Jesucristo es el Señor. A ver, enséñanos las Escrituras. Y empezaron a escudriñar la Biblia a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Y allí se convencieron que lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. ¿Cómo se convencieron? Escudriñando las Escrituras. Sí. Estudiando, vamos a escudriñar, vamos a ver. Eso pone de manifiesto que la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene las verdades eternas. Un versículo más. Hechos, capítulo 8, versículo 35. Hechos, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Amén. Mario. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde estas escrituras, les anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció. Felipe fue a Samaria y fue a predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo primero que hizo? Abrir las escrituras. Abrió las escrituras y por las escrituras predicó el Evangelio de Jesucristo. No fue allá y dijo, yo no, porque yo conocí un hombre que era un bárbaro, que caminaba sobre las aguas. ¿Cuántas cosas puedo decir? No, miren, aquí está la profecía y lo que pasó. Mire aquí la profecía. Y por las escrituras, ¿verdad?, estaba predicando el Evangelio de Jesucristo. De tal manera que mire usted cuán importante es la Biblia. La palabra de Dios nos muestra las verdades eternas de Dios. Ellas son luz para nuestro camino, como dice poéticamente el libro de los Salmos.